Mi desinterés inicial por el matrimonio surgió de un sentido de independencia y un deseo de labrarme mi propio camino en la vida, pero las presiones familiares y las tradiciones a menudo dictan lo contrario. Nunca estuve particularmente enamorado de Paul. Él era el único hijo de un amigo de la familia y nuestra pareja fue más producto de la amistad de larga data de nuestras madres que de cualquier conexión romántica. A pesar de esto, entré en el matrimonio con un sentido del deber y la esperanza de que quizás, con el tiempo, el afecto y el compañerismo florecieran entre nosotros. La vida con Paul era rutinaria y sin complicaciones. Era un hombre reservado, a menudo inmerso en sus negocios, dejándome a mí para atender la casa y a sus padres ancianos. A lo largo de los años, me dediqué a cuidar a su madre, una mujer que me trataba más como a una hija que a una nuera. Su amabilidad era un consuelo en un matrimonio que carecía de calidez e interés mutuo. Su fallecimiento marcó una profunda pérdida para mí, sin embargo, Paul parecía desapegado, no afectado por el vacío que su ausencia creó. La revelación de la vida secreta de Pablo llegó inesperadamente. La fotografía que se le escapó de la billetera fue una traición penetrante. La imagen de él con otra mujer y un niño, sonriendo contento como si fueran la familia que nunca quiso conmigo, destrozó cualquier ilusión de nuestra tranquila vida doméstica. Los papeles ocultos del divorcio fueron un golpe más, sugiriendo que él tenía planes de reemplazarme, de comenzar de nuevo con otra persona. Sintiéndome traicionado y acorralado estratégicamente, me dirigí a Tony y su esposa. Eran más que parientes, eran confidentes y asesores. Su sugerencia era radical pero apropiada dadas las circunstancias. Implementar el plan de Jennifer se sintió empoderador, una recuperación de mi agencia en una vida que había sido dictada por los deseos y expectativas de los demás. Cuando presenté los papeles del divorcio, me preparé para el regreso de Paul, no solo a un hogar que significaría visualmente el final de nuestra vida en común, sino a una nueva realidad en la que ya no era solo un apéndice de sus deseos, sino un protagonista por derecho propio. La anticipación de su reacción me llenó de una mezcla de temor y liberación. Este cambio drástico no fue solo en nuestro arreglo de vida, sino en mi posición en contra de una vida no elegida. Mi nombre es Wendy Morrison y, por primera vez en mucho tiempo, sentí el peso de mi propia existencia y las posibilidades que tenía ante mí. Jennifer me tranquilizó, su tono cálido y comprensivo. Wendy, está bien sentirse abrumada. Necesitas hablar de estas cosas, especialmente si te pesan. Nos sirvió a los dos una taza de té, el vapor se arremolinaba entre nosotros como para subrayar la calidez de su empatía. Mientras bebía la mezcla relajante, relaté los eventos previos al momento presente, mi voz ocasionalmente crujía de emoción. Es solo que, desde que falleció su madre, Paul ha sido diferente. Más exigente, irritable. Solía manejar cosas como su propia ropa, sus necesidades personales. Ahora, de repente espera que anticipe y atienda cada capricho como si afirmara una nueva autoridad sobre mí. Jennifer asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y consideración. Parece que Paul está tratando de llenar un vacío dejado por su madre, ejerciendo control sobre lo que puede. No es raro, pero ciertamente no es justo para ti. Me recosté, sintiendo que el peso de años de cambios sutiles en nuestra relación de repente tenía sentido. Creo que podrías tener razón, admití, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Siempre he sabido que es reservado, pero parece que se ha convertido en un extraño en su propia casa. Jennifer extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía con la mano en un gesto de solidaridad. Ha sido el ancla en esa casa, especialmente con sus padres. Tal vez Paul nunca vio realmente la necesidad de cambiar o crecer, él tenía que apoyarse en ti y en sus padres para mantener una cierta dinámica. La intuición tocó una fibra sensible dentro de mí. ¿Había estado permitiendo la pasividad de Paul? ¿Se había atrofiado nuestra relación por mi voluntad de intervenir siempre y llenar los vacíos? Quizás sea hora de un cambio, sugirió Jennifer amablemente. Tal vez empiece a establecer algunos límites con Paul.
No se trata solo de su ropa o las tareas domésticas, se trata de cómo te ve y te trata. Su consejo se sintió como un soplo de aire fresco, un empujón hacia la recuperación de mi agencia en un matrimonio que se había desequilibrado. Creo que tienes razón, dije, sintiendo una mezcla de aprensión y determinación. Necesito empezar a defenderme. Si él quiere un cambio, entonces tendremos que cambiar juntos, no solo en sus términos. Cuando nuestra conversación llegó a su fin, Jennifer prometió apoyarme en lo que viniera después. Acompañándola hasta la puerta, me sentí fortalecida por su amistad y más clara sobre lo que necesitaba hacer. No sería fácil confrontar a Paul, pero era necesario. Durante demasiado tiempo, había silenciado mis propias necesidades, mezclándome con el trasfondo de sus expectativas. Era hora de que me acercara a la luz, de afirmar mi presencia en nuestra vida compartida. Pensé que podría concentrarme en encontrar algo satisfactorio que hacer por mí mismo, redirigiendo la conversación hacia un resultado más positivo. Paul, ahora que tengo más tiempo, tal vez podría comenzar un proyecto o involucrarme en algo que me interese. ¿Qué opinas? Esperaba que sugerir un enfoque proactivo pudiera suavizar su estado de ánimo y abrir un diálogo sobre nuestro futuro, en lugar de insistir en agravios pasados. La expresión de Paul cambió, un destello de sorpresa cruzó su rostro mientras procesaba mis palabras. Parecía que no esperaba que propusiera algo constructivo. Hizo una pausa, su comportamiento se enfrió ligeramente por la acalorada irritación de momentos antes. Bueno, supongo que podrías hacer eso, admitió, aunque su tono permaneció cauteloso, casi reacio. Animado incluso por esta pequeña concesión, continué, he estado pensando mucho en lo que podría hacer. Tal vez podría aceptar un trabajo a tiempo parcial o ser voluntario. Podría ser bueno para mí tener algo propio, ¿no crees? Ciertamente me haría feliz, y creo que eso sería bueno para los dos. Paul me miró y, por un momento, vislumbré al hombre con el que me había casado, alguien que alguna vez apreció mis pensamientos y contribuciones. Quizás tengas razón, dijo lentamente. Tal vez no sea malo si encuentras algo que te haga feliz. La admisión fue a regañadientes, pero fue un comienzo, una grieta en la fachada de su reciente amargura. Sintiéndome un poco más esperanzado, decidí seguir adelante suavemente. Creo que es importante que los dos nos sintamos realizados y felices. Tal vez ambos podamos encontrar nuevas actividades o pasatiempos. Podría ayudarnos a encontrar una nueva alegría en nuestras vidas y quizás en los demás. La respuesta de Paul fue indiferente, pero no descartó la idea por completo. Ya veremos, murmuró, su tono más suave que antes, pensativo. Este fue el momento más conciliador que lo había visto en semanas, y me dio una pequeña oleada de esperanza de que tal vez pudiéramos superar esta mala racha después de todo. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, reflexioné sobre los consejos de Jennifer y mi conversación con Paul. Establecer límites y encontrar la realización personal parecía un camino viable hacia adelante. Tal vez, solo tal vez, este podría ser el comienzo de un nuevo capítulo para nosotros, uno en el que ya no me sentía como un mero apéndice de su vida, sino como un socio en una relación más equilibrada y mutuamente respetuosa. Mientras conversaba con mi madre, la calidez de su voz alivió parte de la tensión que se había acumulado en los últimos días. Ella me preguntó sobre mi vida, y aunque dudé en divulgar el alcance total de mis problemas matrimoniales, me sentí bien conectarme con ella nuevamente. Tengo muchas ganas de verte, mamá. Ha pasado demasiado tiempo, dije, tratando de mantener mi voz ligera. Su respuesta fue inmediata y reconfortante. Yo también te extrañé, Wendy. Pasemos tiempo de calidad juntos cuando regrese. Tenemos mucho que ponernos al día. La idea de su regreso me dio algo que esperar, un pequeño faro de esperanza en medio de mi incertidumbre actual. Después de colgar, reflexioné sobre mi conversación con Paul. Sus palabras, tan desdeñosas y duras, se repitieron en mi mente, avivando una mezcla de ira y determinación.
Si él no veía la necesidad de una esposa ahora que su madre se había ido, entonces quizás era hora de que reconsiderara mis propias necesidades y aspiraciones. Su inminente viaje de negocios me daría el espacio para pensar, planificar y posiblemente actuar. La idea de buscar un empleo a tiempo completo se volvió más atractiva a medida que reflexionaba sobre mi independencia. Sí, la idea era abrumadora después de tantos años fuera de la fuerza laboral, pero también provocó un destello de emoción, la oportunidad de demostrarme a mí mismo y a Paul que era capaz de más de lo que él reconocía. Pasé los días siguientes investigando oportunidades de trabajo y actualizando mi currículum, una tarea que no había hecho en décadas. Cada paso, aunque pequeño, se sentía como un paso hacia la recuperación de mi identidad más allá de ser la esposa de Paul. Busqué colegios comunitarios locales y cursos en línea que pudieran ayudarme a mejorar mis habilidades, considerando todo, desde la administración de negocios hasta la escritura creativa. El proceso fue a la vez intimidante y estimulante. Mientras me sumergía en la planificación de una posible nueva carrera, también me puse en contacto con Jennifer y algunos otros conocidos que podrían ayudarme a guiarme o ser mi mentor. Jennifer fue particularmente solidaria y se ofreció a presentarme a un amigo suyo que trabajaba en recursos humanos. Recuerda, Wendy, no solo estás comenzando un trabajo, estás comenzando un nuevo capítulo. Nunca es demasiado tarde para redefinir quién eres, me animó con una taza de café. Sus palabras reforzaron mi coraje. No solo estaba buscando un trabajo, estaba buscando un medio para establecer mi independencia, para construir una vida en la que mi felicidad y satisfacción ya no fueran secundarias a los caprichos de Paul. Con cada día de ausencia de Paul, me volví más decidida. La tranquilidad de la casa, que alguna vez fue tan opresiva, ahora me ofrecía la paz que necesitaba para pensar con claridad. Para cuando Paul regresara de su viaje, resolví tener un plan en marcha, no solo para mi carrera potencial, sino para una conversación sobre nuestro futuro, una que finalmente abordara el desequilibrio en nuestro matrimonio. Si tuviéramos que continuar juntos, no sería. Encontré en la billetera de Paul, y como me sentí completamente cegado por ella. Jennifer escuchó atentamente, su voz calmada y tranquilizadora a través del teléfono. Parece que has tenido una gran noche, Wendy. Lamento mucho que estés pasando por esto, la voz de Jennifer estaba llena de simpatía. ¿Qué estás pensando hacer ahora? Suspiré, el peso de la situación presionándome. No estoy segura, Jennifer. Encontré pruebas de que Paul planea dejarme y posiblemente casarse con otra persona. Él no me ha dicho nada al respecto directamente, pero está claro que ha tomado una decisión. Hubo una pausa en la línea mientras Jennifer parecía digerir la información. Esto es difícil, Wendy, pero debes pensar cuidadosamente en tus próximos pasos. ¿Has pensado en lo que quieres de esta situación? Mereces tomar decisiones que prioricen tu felicidad y seguridad. Sus palabras se hicieron eco de mis propios pensamientos de la semana pasada. Había estado reflexionando sobre mi futuro, considerando trabajos e incluso contemplando una vida independiente de Paul. Pero este descubrimiento agregó una nueva capa de urgencia y complejidad. He estado considerando buscar un trabajo, tal vez incluso a tiempo completo. Siento que necesito algo propio ahora, algo para asegurarme de que no me quede en una posición vulnerable si Paul sigue adelante con este divorcio. Eso suena como un plan sensato, estuvo de acuerdo Jennifer. Mientras tanto, ¿quieres que Tony y yo vayamos a hablar sobre las cosas? Tal vez tener a Tony hablando con Paul podría arrojar algo de luz sobre sus intenciones antes de que tomes decisiones importantes. Dudé, considerando su oferta. Hacer que Tony hable con Paul podría proporcionar cierta claridad, o al menos confirmar lo que ya sospechaba. Sí, eso sería útil. Creo que tener a Tony allí podría hacer que Paul sea más comunicativo sobre sus planes. Estaremos allí en una hora, dijo Jennifer con decisión. Aguanta ahí, Wendy. Estamos aquí para ti, y resolveremos esto juntos. Después de colgar, sentí una pequeña sensación de alivio al saber que tenía apoyo.
Aún así, la casa se sentía más fría, más solitaria de alguna manera, incluso con Paul durmiendo solo una habitación más. Decidí usar el tiempo para reunir mis pensamientos y documentos. Si una confrontación era inminente, necesitaba estar preparada, no solo emocionalmente, sino legal y financieramente. Mientras esperaba a Jennifer y Tony, reuní estados financieros, escrituras de propiedad y otros documentos importantes. Mis manos temblaban ligeramente mientras manejaba los documentos. No se trataba solo de poner fin a un matrimonio, se trataba de asegurar mi futuro, un futuro que de repente parecía incierto y aterrador. Cuando Jennifer y Tony llegaron, su presencia fue un consuelo. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con tazas de café humeantes frente a nosotros mientras discutíamos todo. La expresión seria de Tony me dijo que entendía la gravedad de la situación. Llegaremos al fondo de esto, prometió, con la voz firme. Mientras hablábamos, me di cuenta de que esto era más que una crisis que manejar, era una oportunidad para redefinir mi vida en mis propios términos. Independientemente de lo desalentador que pareciera el camino por delante, sabía que ya no estaba solo al enfrentarlo. Encontré algo inquietante en la billetera de Paul. Era una fotografía escondida entre sus pertenencias. Siempre había sido reservado sobre sus posesiones, pero este descubrimiento parecía particularmente significativo. Paul me había dado instrucciones de guardar todas sus cosas mientras estaba ocupado en otro lugar. Jennifer y Tony estaban absortos en una conversación cercana, discutiendo algo que parecía pesar mucho en sus mentes. Tony, en particular, parecía estar luchando por encontrar una solución a cualquier dilema que enfrentaran. Escuché fragmentos de su conversación y la voz de Tony de fondo me llamó la atención. Un viaje de negocios de una semana, dijo, sonando desconcertado. Ese comentario resonó en mí, provocando una sensación de inquietud. Jennifer, sintiendo mi preocupación, se ofreció a poner a Tony al teléfono. Hola. La voz de Tony llegó a través de la línea, y no perdí tiempo en expresar mi confusión sobre el supuesto viaje de negocios de una semana de Paul. Bueno, Paul a menudo menciona hacer largos viajes de negocios, explicó Jennifer. Pero nunca ha estado fuera durante una semana entera, a lo sumo 1 o 2 noches. Las palabras de Tony tocaron una fibra sensible en mí. ¿Un falso viaje de negocios a largo plazo? Mi mente volvió corriendo a la fotografía que encontré, la de una mujer desconocida y lo que parecía ser su hijo. Compartir mis sospechas con Tony solo pareció confirmar sus propias dudas. ¿Esa foto está contigo en este momento, Wendy?, preguntó Tony, su tono grave. Sí, lo tengo, respondí. ¿Pero podrías tomarle una foto con tu teléfono inteligente y enviármela a Jennifer o a mí? Siguiendo su solicitud, rápidamente tomé una foto de la imagen y se la envié por correo electrónico a Jennifer. Momentos después, la voz de Tony volvió a crujir por el teléfono. Esta mujer es Amy Brown de nuestra compañía, reveló. Mis sospechas se confirmaron. ¿Pero qué estaba pasando? Tony dudó antes de entregar la bomba. Esta Amy solía trabajar como empleada de nuestra oficina hasta hace 2 años. Había rumores de que ella tenía una aventura con Paul, el presidente. Algunos incluso especularon que podría haber estado embarazada cuando se fue. Si el niño de la foto era realmente de Amy, y si ella había dejado la empresa hace unos 2 años, las piezas empezaron a encajar en su lugar. Paul bien podría ser el padre de ese niño. ¿Estaba fingiendo hacer largos viajes de negocios para visitar a este niño, todo mientras su esposa permanecía inconsciente? Las implicaciones fueron asombrosas. El tono incómodo de Tony reflejaba mi creciente aprensión. Wendy, ¿estás bien?, preguntó, preocupación evidente en su voz. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. La presencia de Jennifer fue un ancla tranquilizadora en medio de esta tormenta. Con su guía, formulamos un plan para confrontar a Paul por su engaño. Paul se irá por una semana a partir de pasado mañana, le informé a Jennifer.
Era hora de desentrañar la verdad detrás de su elaborada fachada. Con la inminente partida de Paul, aproveché la oportunidad para actuar según la sugerencia de Jennifer. Su viaje de negocios de una semana me brindó la ventana perfecta para abordar la situación que se desarrollaba en nuestro matrimonio. Además, el momento se alineó perfectamente con el inminente regreso de mi madre. No perdí tiempo en informar a mi madre sobre la situación de Paul y los consejos de Jennifer por correo electrónico. Al día siguiente, mientras Paul se preparaba para su viaje, pareció impresionado por mi eficiencia. Poco sabía él que estaba orquestando un plan detrás de escena. «Mírate», comentó, aparentemente impresionado. «Si tan solo pudieras manejar las cosas así de bien sin que te lo digan». Quizás fue el alcohol lo que nubló su memoria, pero Paul pareció olvidar sus propias palabras más tarde esa noche cuando hizo un comentario despectivo sobre el inminente regreso de mi madre. «Oh, olvidé mencionarlo», respondí con calma. «Mi madre volverá pasado mañana. Estarás en tu viaje de negocios, así que no la verás. Pero te diré hola por ti». Los comentarios despectivos de Paul sobre mi madre picaron, como siempre lo hacían. A menudo la ridiculizaba, asumiendo que trabajar en el extranjero era un signo de pobreza. Pero elegí dejar pasar su ignorancia. La mañana después de la partida de Paul, me puse en acción, siguiendo al pie de la letra los consejos de Jennifer. Con el apoyo de mi madre, le di la bienvenida de regreso a casa y le presenté a Jennifer, que había venido a conocerla. Decidimos pasar el día juntos, disfrutando de una comida fuera antes de que mi madre tuviera que regresar a su trabajo. «Leí tu correo electrónico», dijo mi madre, con un tono comprensivo. «Debe haber sido duro. Pero mira esto, la casa está ordenada». Mientras nos sentábamos a comer, mi madre mencionó que ella se había encargado de mi parte de los arreglos. Ella me entregó un boleto de avión, su gesto de apoyo y solidaridad. «Todo parece estar encajando en su lugar», comentó, sonriendo cálidamente. «No puedo esperar a ver cómo reacciona Paul cuando regrese». Sus palabras me llenaron de gratitud y determinación. Con el apoyo inquebrantable de Jennifer y el regreso oportuno de mi madre, me sentí empoderada para tomar el control de mi vida. Durante los siguientes 4 días, no perdí el tiempo. Rápidamente hice todos los arreglos necesarios, incluida la presentación de la solicitud de divorcio. Luego, armado con el boleto de avión que mi madre me había dado, abordé un vuelo temprano en la mañana, listo para comenzar el próximo capítulo de mi vida. Eché un vistazo a mi teléfono inteligente y noté las numerosas llamadas perdidas de Paul. Como se anticipó, estaba tratando de comunicarse conmigo nuevamente. No pasó mucho tiempo antes de que su nombre apareciera en mi pantalla una vez más. «Oye, ¿por qué no respondiste al teléfono?». La voz de Paul sonaba irritada. «Porque acabo de despertarme», respondí, tratando de mantener mi tono neutral. «¿Qué? Es pasado el mediodía», exclamó Paul. «Pero donde estoy ahora, es temprano en la mañana». «Bueno, eso no importa», continuó. «Lo que importa es que cuando llegué a casa, estaba vacía». «¿Dónde tomaste todas mis cosas?». «Oh, ¿no lo dijiste tú mismo?». «Asegúrate de guardar todas mis cosas, así que lo tiré todo», respondí, tratando de mantener la compostura. «¿Qué? ¿Cuándo pedí eso?». La confusión de Paul era evidente, probablemente como resultado de su estado de embriaguez en ese momento. Pablo siguió presionando, y sus preguntas se sucedieron rápidamente. «Además, el auto parece estar desaparecido. ¿Lo conduces? ¿Y dónde estás ahora?». «Estoy en Francia, en casa de mi madre». Hubo un momento de silencio al final de Paul después de mi respuesta, como si estuviera luchando por procesar la información. Como él no respondió nada, decidí continuar la conversación. «Oh, sobre el auto, lo vendí antes de mudarme, y la casa también se vendió. Así que tendrás que mudarte pronto». «¿El qué?». «Espera un minuto. En primer lugar,
Que tu madre esté en Francia tiene que ser una mentira, ¿verdad? La incredulidad de Paul era palpable. No tiene sentido mentir. Solo regresa a casa ahora, insistió. Paul ignoraba el hecho de que mi madre había gestionado con éxito una marca de ropa en Francia. En cuanto a la ropa de aspecto pobre que usó mi madre para nuestra boda, ella misma la había diseñado para su marca. Paul, que no estaba familiarizado con las marcas, probablemente las veía sencillas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que Paul nunca se había involucrado en discusiones entre nuestras familias antes de nuestro matrimonio. Simplemente asumió que mi madre estaba en el extranjero trabajando duro en base a sus conceptos erróneos. Mi suegra era una clienta habitual en la tienda de mi madre en los Estados Unidos, por lo que mi madre y mi suegra se conocían bien. Conocía a mi suegra desde que era niña. Después de explicarle todo esto a Paul, de repente se echó a reír a carcajadas. ¿Estás bromeando? Lo entiendo por tu madre, pero esta casa ha sido transmitida por mi lado de la familia. Ahora soy el jefe de esta casa. No hay forma de que lo hayas vendido sin mi consentimiento. Al escuchar esto, suspiré, dándome cuenta de que todavía no había comprendido la situación. Como era de esperar, no estabas al tanto de algo tan importante, murmuré. ¿De qué estás hablando?, preguntó Paul, su tono cada vez más impaciente. Mi suegra dejó un testamento notarial, confiándome la casa y la tierra después de años de cuidarme. Ella reconoció mis esfuerzos y sabía que aunque Paul se hizo cargo de la compañía de su padre, la casa me pertenecía. La falta de confiabilidad de Paul se extendió más allá de nuestra vida hogareña, se filtró en su papel de presidente, dejando tareas cruciales a Tony, el vicepresidente ejecutivo. Incluso en casa, no hizo nada, dejándome a mí para manejar todas las compras de automóviles, ya que estaban registradas a mi nombre. Paul no había cumplido con sus responsabilidades tanto en asuntos familiares como de empresa. La decisión de mi suegra de confiarme todo fue un testimonio de su preocupación por mi futuro sin ella. Tony y Jennifer habían acordado esto durante una reunión familiar a la que Paul asistió, pero pareció ignorarlo por completo. Esa es la situación. Además, sus falsos viajes largos de negocios ya son conocidos por la empresa. Estabas visitando a la mujer, Amy, ¿no? Me enfrenté a Paul, sin contenerme. Paul se quedó sin aliento al mencionar el nombre de Amy, su expresión delataba su culpa. Seguí adelante, casi dando el golpe final. El hijo de Amy es tuyo, ¿verdad? Hubo muchos rumores sobre tu romance con ella en la empresa. Tony está revisando la lista de jubilados ahora. Usted sabe que las empresas están obligadas legalmente a mantener registros de los empleados durante 3 años. Paul no intentó discutir. Parecía resignado, murmurando en voz baja, vuelve una vez, por favor. He estado pensando que realmente deberíamos hablar. Después de todo, estamos casados. No, ya no estamos casados, respondí con firmeza. ¿Esa solicitud de divorcio que trajiste de tu falso viaje de negocios? Lo firmé y lo archivé. Al enterarse de la solicitud de divorcio, Paul exclamó conmocionado, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? Eso fue solo para tranquilizar a Amy porque ella seguía preguntando cuándo nos divorciaríamos. Nunca tuve la intención de divorciarme de ti, a pesar de tener un hijo con otra mujer, protestó Paul, desesperado por mantener la ilusión de nuestro matrimonio. Pero ya no estaba dispuesto a ser manipulado por tales pensamientos. Aún quedaban asuntos por atender en cuanto a la venta de la vivienda y la división de bienes. Entonces, le informé a Paul que regresaría a los Estados Unidos para manejar varios procedimientos. Un mes después, regresé a Japón para atar cabos sueltos. Como la casa ya no estaba disponible, decidimos reunirnos en casa de Tony. Paul estaba allí, junto con Amy y su hijo Keith. Amy me miró con miedo cuando comenzamos nuestra discusión. Nunca tuve la intención de llevarme a tu esposo, Amy habló tímidamente, con la voz teñida de miedo. Paul se obligó a mí, y ahora solo estoy tratando de criar a nuestro hijo.
Si exiges una compensación, no puedo pagarla. Las palabras de Amy me tomaron desprevenido. Parecía una mujer que ya estaba a la defensiva, anticipando juicios y represalias. Pero le aseguré, no necesitas estar tan asustada. No te exigiré compensación. Paul será el que pague. Mientras señalaba a Paul, su expresión cambió de conmoción a incredulidad. Parecía darse cuenta de la gravedad de la situación, entendiendo que sus acciones tenían consecuencias fuera de su control. Una prueba de paternidad confirmó que Keith era de hecho el hijo de Paul, solidificando el vínculo entre padre e hijo, ya sea que Paul estuviera listo para aceptarlo o no. Bueno, esa es la consecuencia de hacer trampa, dije con naturalidad. Ahora ustedes dos tendrán que dar lo mejor de sí mismos. Parece que Paul tendrá que empezar a buscar trabajo. Mis palabras dejaron a Paul y Amy sin palabras. El romance y el hijo resultante se habían hecho ampliamente conocidos dentro de la empresa. Se llevó a cabo una reunión sin el conocimiento de Paul, lo que llevó a su renuncia y a Tony a ser nombrado nuevo presidente. Jennifer me mantuvo informado sobre estos desarrollos, y cuando compartí la noticia con Paul, Tony le puso una mano en el hombro y le dio el golpe final. Esa es la situación. Así que renunciará a fines de este mes, presidente, declaró Tony con calma. Paul se quedó sin palabras, y a su lado, Amy, sosteniendo a Keith, comenzó a llorar. Fue desafortunado para Keith, pero sus padres, Paul y Amy, necesitaban apoyarlo en el futuro. Algún tiempo después, recibí un correo electrónico de Paul. Él había perdido su trabajo y Amy los apoyaba con un trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, Paul no cuidaba niños en absoluto. Incapaz de soportarlo por más tiempo, Amy dejó a su hijo, Keith, con sus padres. Una vez a solas, surgieron los verdaderos colores de Paul. Comenzó a abusar verbalmente de Amy y, como era de esperar, hablar con dureza con una mujer tan mansa tuvo resultados claros. Llorando, Amy regresó a la casa de sus padres y nunca regresó. Como resultado, Paul cayó en la pobreza y, sin saber qué hacer, me envió un correo electrónico suplicándome comprensión. Ignorando su correo electrónico, recibí una llamada de él. Wendy, ¿por qué me ignoras? Es todo porque tiraste todo por la borda que terminé así. Sus palabras fueron un amargo recordatorio de las consecuencias de sus acciones, consecuencias que se había traído a sí mismo a través de su engaño e infidelidad. No tengo dinero, ni trabajo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? La voz de Paul llegó a través del teléfono, llena de desesperación. Aunque recibí una compensación de la división de propiedades después de vender nuestra casa y terreno, debería haber sido sustancial. Sin embargo, parecía que Pablo, al no tener sentido de la administración del dinero, lo había desperdiciado todo. Enfrentando las quejas egoístas de Paul, no pude evitar replicar, haciendo coincidir sus palabras con las mías. ¿Qué, siempre te estás haciendo la víctima? Podría haberme casado con alguien mejor si no fuera por estar atrapada contigo, elegida solo por las apariencias. ¿Cómo vas a compensar por arruinar mi vida? Por supuesto, realmente no creía que mi vida estuviera arruinada, pero Paul, tomando mis palabras en serio, parecía sin palabras. Terminó la llamada con un frustrado multa. Era probable que Paul, que no mostraba remordimiento por sus acciones en el trabajo o la vida familiar, continuara luchando por encontrar empleo y pobreza. A pesar de que le dije a Paul que desperdició mi vida, en realidad creía que ninguna experiencia es realmente desperdiciada. Ahora vivo feliz en Francia con mi madre, estudiando francés. Mi objetivo es trabajar en el cuidado aquí, aprovechando mis 20 años de experiencia. Francia tiene muchas instalaciones de cuidado, y aunque mi madre todavía está trabajando vigorosamente después de los 70, planeo cuidarla cuando llegue el momento. Sin embargo, cuando le mencioné esto a mi madre, ella dijo algo malhumorada: todavía estoy completamente activa. Dudo que necesite cuidados mientras esté vivo. Mi madre de carácter fuerte, que vive la vida en sus términos, es admirable y querida para mí.
Ella siempre ha sido un modelo a seguir para mí como mujer. Por lo tanto, planeo continuar persiguiendo mis sueños a su lado, apoyándonos mutuamente en nuestro